Gracias. Gracias por la invitación, Patricio. Me pidieron hablar del tema de sensor y calidad de fruta. Pero antes de entrar en el tema, quise entrar un poco en por qué es tan importante entrar en estos temas de tecnología y sensoramiento y ver un poco cómo eso se va aterrizando a las necesidades, un poco lo que hablaban un poco en la mañana, de cómo la tecnología tiene que adecuarse hacia los usuarios o el productor, cosa que ha sido un tema difícil el lograr que la tecnología pueda tener el formato necesario hacia un usuario que no tiene mucho conocimiento tecnológico, que pueda usarlo, que se sienta cómodo. Y para eso tenemos que empezar a hablar por qué estamos en esto, digamos. Y uno de los problemas principales que estamos es el tema del climático. Hoy día el tema del cambio climático nos está produciendo efectos sumamente importantes en la gestión. Es decir, lo que pasó este año, con lo que pasó el año pasado, con lo que pasó el año antepasado, lo que va a pasar el próximo año no tienen nada que ver. Por lo tanto, la gestión de manejo en base a la receta de aplicar tantos milímetros de agua o aplicar tanto fertilizante que está en un recetario, ya no anda. Y por lo tanto, la gestión de los mismos consultores, etcétera, tampoco está siendo tan buena. Y el productor se está dando cuenta en términos de sus sistemas productivos, por un lado, que le está ocurriendo esto, y por otro lado también hay todo un tema económico, que se estrechan los mercados, que cada vez es más difícil avanzar en el tema de gestión productiva. Por otro lado, tenemos que, si bien esto es algunos ejemplos en lo que es grano, el crecimiento que estamos teniendo a nivel de producciones ya casi no existe. Estamos viendo más bien llegando a una estabilidad. Y si bien se está trabajando en la parte genómica y nuevas variedades y resistencia, etcétera, eso es un tema de mediano plazo a largo plazo, lograr ese tipo de variedades. Por lo tanto, hoy día tenemos que hacer cómo logramos que las que tenemos lleguemos a su mayor potencial. Segundo, hay todo un tema también en el uso de insumos, si bien todo el crecimiento se vio asociado al ponle más fertilizante, ponle más agua, que en los últimos años se ha ido viendo también restringido por el factor del consumidor que también está pidiendo el tema de las EURECAP, el tema que tenemos que ser más inocuos, hay un montón de otras cosas que también están confluyendo en esto, asociado a los costos. El tema de, si bien las producciones bajan, también hay un tema de precio, que es más o menos, creo que lo mostré en el otro lado, si está estabilizado. Si uno ve el tema de los cereales, los precios de los cereales están planos en los últimos años, y ni piensa subir. En el tema de la fruta es una cuestión fluctuante en función de cómo está el dólar, si vendemos más cobre o vendemos menos cobre. Pero por un lado sube el dólar, pero por otro lado no suben todos los insumos. Entonces también como que se nivela esa cosa. También estamos teniendo un problema de superficie, en términos que se proyecta de que hoy día, más o menos al año 60, teníamos 2,8 acres por cada persona, en el 2006 teníamos como 1,2 y se proyecta el 2030 0,8, es decir, cada vez tenemos menos tierra por persona. Y a la vez el tema de la producción, también vamos a ser cerca de 9.000 millones de personas que dicen que tenemos que tener alimento para todos. Hoy día, si bien hay mucha ineficiencia en el sistema, se bota mucha comida, hay muchos problemas, digamos, en la cadena, que también hay ineficiencia, se puede mejorar eso, pero igual tenemos que tener temas a nivel agrícola. Y a nivel agrícola, cada vez tenemos menos gente, nadie quiere trabajar en el campo. Toda la gente que está en la ciudad, el carrete, las discotecas, etcétera, los chicos ya no quieren estar en la ciudad. Entonces uno va a los campos y si va a haber temas de, por ejemplo, en cosecha, y cada día es más difícil conseguir gente. Y lo que queda no es de lo mejor. Por lo tanto, ahí hay otro tema también, que también empuja a cómo vamos solucionando esos temas, y ahí empezamos a hablar de robótica y otras cosas que se están trabajando a nivel general. Y lo que hablaba de la producción, en el tiempo vamos a necesitar, se supone que esto, pero si no hacemos nada en términos de genética, el cambio climático tiene un efecto importante, vamos a tener menos de lo que se necesita, y esto es lo que estima FAO. Y si tenemos menos de lo que se necesita, hay un tema de la ley de oferta y demanda, va a subir los precios de las comidas, y si sube el precio de la comida mucho, quiere decir que la mayoría de la gente que gana poco
va a tener que gastar más plata en todo el tema de alimentos. Y por lo tanto va a dejar de comprar con la tarjeta Ripley, con la tarjeta Falabella, etcétera. Y en cierta manera se está discutiendo aquí que el tema de alimentos está afectando en nuestro modelo económico en pleno. Si no somos capaces de atacar el problema y mejorar la eficiencia y mantener los precios más o menos a un nivel estable. Entonces, cuando lleguemos al tema, vamos al otro lado del consumo, y llegamos así y ahora estamos de vuelta. Así, yo ya creo que voy por ahí en la mitad. Me puse dieta hace un tiempo y vamos por ahí. Y hoy día la gente ya quiere otra cosa más allá de simplemente ver que la cosa se vea bonita. Quiere un buen sabor, aparte quiere que sea saludable, ojalá orgánico, la inocuidad, y eso está enlazándose con todo lo que es la trazabilidad de productos, etc. Y a la vez se están generando un montón de diferentes tecnologías para eso. Desde el consumidor, por ejemplo, es una botella en Corea en que viene con un RFID y uno con el celular, todos los celulares en Corea y en Japón vienen con lector de RFID y eso le codifica y le muestra en la pantalla toda la información de esa botella. De dónde viene, quién la produjo, cuándo salió, etcétera, etcétera. O tenemos cosas como por ejemplo, esta es una edición del supermercado del futuro, que estaba en Milán, en la última feria de exposición de Milán. Y uno veía y tenía toda la información, la huella de carbono, la huella del agua, etcétera. Estaba en la pantalla, que ustedes pueden ahí, asociado al producto que tienen ahí abajo. Y envases inteligentes, esa es una manzana en que tiene un sensor de etileno y en la medida que la manzana se va madurando, libera más etileno y el sensor se cambia de color. Por lo tanto, yo voy a comprar la manzana según lo que me guste. Me gustan más maduras, compro la que tiene la cajita con el sensor rojo. Si me gustan más verdes, saco la que está con la cosa amarilla. También están sistemas de lectura, como estos son espectroradiómetros, en que dicen, yo creo que esto es un poco cuestionable en algunos casos, pero sí para otras cosas, que miden la espectrografía del alimento y le dice acá si tiene contenido de gluten, qué nivel de azúcar tiene, si tiene trazas de pesticidas. Eso yo creo que es más cuestionable, pero dicen que sí, pero va para allá. Es decir, que desde el punto de vista del consumidor, el atacar y ver que se está comiendo cada vez es un interés mayor. Por lo tanto, esto tiene un impacto tremendo en la cadena hasta el campo, porque cada vez van a pedir más cosas en ese aspecto de demuéstrame qué tiene y cómo lo tiene en términos más robustos. Porque todos sabemos que existe el cuaderno campo y la aerocamp, pero todos sabemos también que el cuaderno campo es un chiste. Nos llenamos de repente, es decir, no tiene la robustez como para certificar algo más allá. Y tampoco está, digamos, conectado esa información que tiene cada productor centralizada y llevada a un nivel más macro que va hacia los puntos de venta. Y ahí es donde empezamos a hablar de Big Data. Es decir, el camino hacia adelante va a ser la tecnología, sí señores, va a ser. Y también hay diferentes, aquí hay todo lo que es otra visión que tiene la gente de Wageningen, los mismos refrigeradores digitales que le avisan que le faltó la leche, le falta azúcar, toda esta tecnología asociada a lo que llaman la Internet de las cosas, que va a estar presionando a la cadena completa a avanzar en ser más eficiente. Otro caso de tecnologías que se ha ido avanzando, por ejemplo, esta empresa que se llama Climatic Corporation, eran 6 ex-Google que se juntaron la información que había en la libre disposición en Estados Unidos del NOAA, los mapas de suelo, etcétera. Se juntaron, integraron eso y generaron estos sistemas en el cual le podían ir diciendo al productor qué condicionantes tenían ellos, qué variedad o ciclo de variedad tenían que usar como semilla y ese tipo de información en apoyo al productor. Bueno, esto el año pasado lo acaba de comprar Monsanto en $1.000 millones. Y lo integraron con Precision Planting y esto ya lo están integrando en un contexto más integrado, en el cual ellos atacan toda la cadena, porque ellos son los que tienen la semilla. Por lo tanto, tienen definición de su semilla asociada a toda esta información, le están diciendo al productor, y que hay ahí una diferenciación clara, en que se aseguran de que el resultado que van a tener va a ser óptimo dentro de su producción. Entonces, y esto uno lo está viendo, este tipo de integración, y ya la estaba viendo no hace mucho. Más bien las tecnologías eran periféricas, pero no integradas. Y esas tecnologías periféricas, el productor de repente veía que tenía como 50 diferentes tecnologías y cómo lo hago eso.
más bien aquí empiezan a ver cómo esas tecnologías tienen que integrándose en un ser para que sea óptimo. Esa es otra que estábamos, bueno, los Monsanto, lo que les explicaba, también está metido en esto VAF, también tiene todo un sistema digital, Data Analytics, y si nos vamos también, Google está en la misma. Y si nos vamos más allá, todas estas empresas grandes están todas en la misma. Es decir, los grandes capitales están trabajando en esto, lo que le llaman la Big Data. Y a través de eso, integrando información para dar soporte, pero también para manejar información, porque la información hoy día es el petróleo del siglo XXI. Para que veamos, las inversiones en tecnología en Estados Unidos en los últimos años ha crecido en los últimos años casi de una tasa del 30% en tecnologías aplicadas para la agricultura. Y si lo vemos, esa es la proyección para Europa. Está en un orden del 12%. Es decir, hoy día hay un gran impulso de empresas tecnológicas o integraciones tecnológicas dentro del sector agrícola. Hay mucho capital en esto. Se está moviendo demasiado. Y eso implica de que hay una visión global de que el mundo está girándose ya. Por lo tanto, tenemos que ver cómo lo aterrizamos. Pero están en las primeras fases de adecuación, que tuvo todo un primer impacto en tecnología que está ahí, pero hoy día ya están en una fase ya de integrar cosas más concretas. Pero si volvemos a nosotros a nuestra triste realidad, tenemos eso. Es decir, hoy día yo tengo un campo que es así, pero lo manejo así. Y esta pelota que tengo de diferencias me genera que yo genero una media que ni siquiera esa media la tengo normalizada. Es decir, yo puedo sacar una muestra acá, otra acá y una acá, y tengo una representatividad ni cerca de lo que hay en ese cuartel. Y cuando hago eso, y después aplico acá, empezamos con los temas, por ejemplo, de fertilidad, que digo ya voy a fertilizar para 15.000 kilos en función de mi información, y le aplico todo 15.000, pero en realidad en ciertos sectores saqué 20.000 y en otros sectores saqué 8.000. Y ahí empezamos con el cuento del añerismo, que lo vamos a ver después. Porque si yo fertilicé menos un árbol, para la condición que produjo, mi inducción floral para el próximo año va a ser como el ajo. Y voy a tener una caída. Y esas fluctuaciones se producen, y dependiendo de qué tan variable esto sea, en el contexto general del cuartel, que como yo analizo la información finalmente, que es producción total por cuartel, no lo veo. No veo cuál está siendo el problema. Para eso, primero tenemos que trabajar a nivel de la macroescala, que eso ya está. ¿Qué quiere decir esto? Puse el frutal, puse la variedad adecuada donde debe estar, me informé o puse cualquier cosa y después veo cómo anda. Hoy día sí existe cierta información y uno tiene que informarse para saber qué va a poner y dónde lo va a poner. Y de ahí tenemos que bajar de la mesoescala o macroescala a la microescala, que es a nivel predial. A nivel predial, por ejemplo, esto es un campo, son análisis multitemporales de los planos de vigor, NDVI, índice verde, como le llaman. Es decir, lo único que ve esto es biomasa y actividad de esa biomasa. Y en función de eso, ¿qué vemos? Por ejemplo, aquí vemos 2 años, y estos son los pesos de racimo que estuvimos analizando, que en este sector de acá, que es el sector de acá, un año estaban acá los pesos de racimo y el otro año estaban acá arriba. Y en este sector de acá, que es más o menos estable, casi todos estaban ahí, un par de puntos acá, pero casi todo se mantenía estable. Y uno puede decir, ¿qué pasó? Bueno, es que este sector de aquí tiene más arcilla. Y al tener más arcilla, y fue un año de primavera lluviosa, se acumula más agua en el perfil. Y si se acumula más agua en el perfil, yo no puedo manejar el vigor. La planta va a generar más biomasa. Y esa biomasa se va a expresar ¿en qué? En producción. Y por eso tengo más racimo, porque tengo una planta con más biomasa, por lo tanto la voy a tener que estar regando más, porque si no, la biomasa está asociada como a la bomba que tiene la planta. Va a secar más rápido, por lo tanto tengo que estar mejorando el tema del riego y eso va a tener directa influencia sobre el peso de los racimos. Entonces, condicionantes como esa, en que yo no puedo manejar un factor como en este caso, en ese suelo, el riego, si hay demasiado lluvia, nunca voy a tener un buen vino. Entonces, eso yo tengo que dedicarlo a un vino normal. Condiciones como esta, que indiferente del año tiene un sector muy bien drenado, en el cual yo controlo la condición de déficit hídrico, sí voy a tener un buen vino porque yo está en mis manos. Bueno, si lo hago bien o no lo hago mal es el factor, pero sí está la condición para poder hacerlo.
Entonces, aquí tenemos un efecto año y también un efecto conocimiento de cómo hacerlo. Lo mismo acá, sectores altos con pendiente, año seco, quedó la perla, se le escapó el sistema. En general, el tema del riego, el suelo se empieza a secar y cuando se están dando cuenta dicen, tengo que regar, pero ya es tarde, porque si tú dejas que el estanque se te seque mucho, después rellenarlo, no te da la cañuela del sistema de riego, no da la frecuencia, es complejo. Y menos en estos sectores. Entonces, también tenemos problemas de granos chupados, cosas de ese tipo, que también está asociada al tema del factor climático. Y esto no es siempre igual, depende. Hay años que sí, estos años a veces ocurre en enero, otras cosas que ocurren puede ocurrir a principios de febrero. Y ese factor está asociado a esto, que son todas estas muestras, son las muestras que sacamos para sacar la calidad de esa fruta. Y vimos la parte de antociánica, que nos permitió generar todo este mapa bien hecho. Y como ustedes ven, la calidad es totalmente variable, porque está asociada a la condición de suelo, por un lado, o la condición de sitio, sus variables, el clima como está incidiendo en ese momento, y mi incidencia como productor en que yo genere o no genere una variabilidad inducida. Entonces, hoy día, como no veo nada de esto, yo hago todo parejo. Aquí empieza a tener sentido la información de tener esto. Nosotros lo hacíamos esto porque segregábamos las zonas de mejor calidad, las cosechábamos aparte y sabíamos un vino de mejor calidad. Lo importante es que cuando empezamos a ver, nosotros podemos tener un montón de datos generando en información que son en niveles de plano. Hablemos los mapas de vigor, hablemos de que yo voy con un medidor de compactación o cualquier sensor que yo quiera y me genera de los datos a información. Pero esa información, si no está integrada al conocimiento, ¿para qué quiero esa información? Si me pasa a mí un plano de vigor y me lo ponen ahí, qué lindo. ¿Pero para qué sirve esto? No lo entiendo. ¿Cuál es el sentido de estos mapas? ¿Está conectado con qué? Entonces, si esa información, lo mismo que están hablando de los sensores de humedad, si tengo un sensor de humedad, yo lo tengo que entender. Tengo que poner de mi parte también, pero también está en cómo yo dispongo esa información hacia el usuario para que realmente la use. Si esas cosas no se integran y no está asocia al conocimiento, digamos, abstracto, que es un mapa, a uno tácito, que es el visual, que yo entiendo, ahí se cae el sistema. Y ahí es donde no empiezan a funcionar. Porque ahí no está la acción detrás, en lo que es la eficiencia y la oportunidad de hacerla. Por lo tanto, tenemos problemas en la agricultura que están asociados también a un buen diagnóstico y también a una frecuencia de monitoreo asociada en el espacio y tiempo, porque los cultivos tienen variabilidad espacio-temporal. Es decir, no es lo mismo que yo tenga un déficit hídrico importante a nivel de flor en una viña a que lo tenga en febrero. Porque si tengo un déficit a nivel de flor, me queda la pura pelota, se me cae la mitad de la uva. Pero si lo tengo en febrero, voy a tener un deshidratado, pero no es tan importante. Inclusive, de repente es hasta bueno porque deshidrato y genero concentración del mosto en los contenidos adecuados del vino. Entonces, el tema aquí es que yo tengo una secuencia en el tiempo en el cual, en ese espacio y tiempo, yo tengo que tener control. ¿Qué es lo que generalmente ustedes están viendo? Cómo caminando el campo. Preguntándole a los tipos que tienen a los operarios, tratando de ver, pero hoy día uno lo hace más bien en un convencimiento de tipo romántico, por decirlo, porque no es capaz uno de tener toda la visión de un campo metida en la cabeza, aunque lo recorra todo el día. Entonces, ahí es donde entra la información de tener coherencia en la medida que se va generando ese tipo de información adecuada. Ahora, las tendencias en términos de la agricultura, en tecnología, agricultura de precisión es una cosa más acotada, es manejo sitio específico. Tecnología es una cosa más arriba. Lo que pasa es que hemos entendido como agricultura de precisión como un eslogan de cualquier cosa que tenga olor a tecnología y agricultura de precisión y no necesariamente lo es. Estamos en todo lo que son sistemas de evaluación de variabilidad y temporalidad de los predios, sistemas de aplicaciones variables, sistemas de detección, todo lo que es la parte óptica, todo lo que es sistemas de monitoreo continuo. Aquí tenemos diferentes sensores de humedad que harían ahí. Y después viene todo lo que va a ser la parte robótica. En
en agricultura que ya se están generando, empezando a trabajar en robots de cosecha, etcétera. De hecho, estábamos con un proyecto con Europa. Todavía falta harto para eso, así que no se pongan tan alegres porque quedan por lo menos unos 10 años para que veamos algo decente. Es decir, lo que más logramos es cosechar una manzana, perfecto, pero se demoraba como 20 segundos, 25 segundos, en una que estaba ahí al frente. Entonces falta todavía, pero va para allá. Dentro de esto, nosotros vemos que lo primero que tenemos que partir es saber qué tengo y dónde lo tengo. Es decir, el tema en términos de espacialidad. Y lo que se ha visto para eso en una primera fase es lo que es el tema de suelo. El primer gran factor. ¿Qué variabilidad de suelo tengo? Y para eso hay un montón de tipos de equipos, por la vía electromagnética, por sistemas de rayos gamma. Estos dos son los que más se manejan en Chile, en el cual se genera un mapa de variabilidad de conductividad eléctrica. Lo que en sí que hace la conductividad eléctrica fluctúa en función de qué, de niveles de humedad. Por lo tanto, o materia orgánica que está asociada a textura. Es decir, toda la variabilidad muchas veces está asociada a textura, a menos que estemos en el norte y ya tenemos problemas con sal y ahí empieza a haber otro ruido en este. O también, como miden de 0,70 o 0,1,5 metros, también puede ser que tenga un estrato impermeable a 40 centímetros y la conductividad se me va a ir a las nubes. O, ¿qué me está diciendo simplemente este mapa? Y es súper importante que entendamos estas cosas. Estos mapas me están diciendo que eso es distinto a eso. Y es probable que esto tenga un poco más de arcilla. Es probable. Entonces, ¿qué hace con esto? Dirige las mediciones. ¿Dónde tengo que ir a medir? Y especialmente en un suelo en que uno puede definir zonas en eso, porque ahí, según eso, yo tengo que hacer mi diseño de riego. Porque si lo hago todo esto uno, o esto lo hago bien, o esto lo hago bien, pero las dos no. Por lo tanto, uno de los dos me va a perseguir en el tiempo. Lo otro que estamos trabajando también es hacer lo mismo con sistemas de radar satelital. Un proyecto que tenemos con la OSD, con la gente de Canadá, para ver diferencias de suelo también. Y esto, como en todo, nació de los milicos. Porque estaban trabajando en estos mapas para ver por dónde pasaran los tanques y no se les quedaron pegados. Entonces, la definición en términos de textura y asociada a niveles de humedad de suelo era para que esto no ocurriera. Entonces, con eso generaban su logística de gestión militar. Pero hoy día también se está trabajando en eso y la gracia de esto es que yo puedo manejar 40 kilómetros por 20 kilómetros de un plumazo, ver ese tema. Ahora se necesitan varias imágenes de radar y estamos trabajando en el desarrollo de eso. Pero esto nos permite generar la variabilidad en el espacio en términos de suelo. La otra es en biomasa y para eso tenemos diferentes tipos de formatos de hacerlo. Tenemos desde satelital, avión, drones, inclusive más abajo ya trabajar con sensores activos al terreno. Y uno puede con eso tener una frecuencia de información. Y en función de esa frecuencia de información ir conectándolo con qué, con temas claros como producción. Es decir, hay un cierto momento en que esa imagen va a tener una relación con producción. Perfecto. Pero si yo no tengo para atrás cómo fui llegando a esto, yo aquí voy a tener quizás cerca, ver la producción, una buena estimación, pero voy a ser un buen patólogo nomás. Es decir, el muerto lo tengo en la tabla y voy a saber cómo sacarle la grasa, digamos, pero ya la vieja pasó, como dicen los lolos. Entonces, esa continuidad de la información la tengo que estar controlando. Pero aterrizado con cosas, con el ground truth, ¿cómo lo vamos a ver? Satelitalmente uno puede ver también ciertas frecuencias, depende de qué quiere ver en detalle o no. Si quiero ver más detalle puedo entrar a lo que es los drones, y en los drones lo puedo hacer como para ver topografía, monitoreo de cultivo, fertilizaciones, variabilidad de suelo, enfermedades y plagas, detección de maleza, problemas de riego, entre otros. Obviamente está el tema de costo. Es decir, tenemos que tener claro también el tema de costo asociado a estos sistemas. Eso es topografía 3D. La línea que se hace eso, nosotros desarrollamos un software también para hacer analítica de predios, trabajando solamente por copas, porque nos dimos cuenta de que en la medida que uno tira y hace un análisis de uno, considerando las entrileras, en realidad se produce mucha distorsión entre lo que estoy leyendo en el suelo con respecto a lo que estoy leyendo en planta. Y eso nos permite generar una segmentación y localización de nuestros puntos muestreales. Y con eso tener una visión de qué está pasando en ese aspecto. Para hacer monitoreos de fertilidad, es decir, si yo tengo ese cuartel, tiene 3 condiciones distintas, pero esta zona es semejante, bueno, ahí puedo hacer una muestra compuesta. Por lo tanto, tengo que ir aterrizando cierta información que me permita mejorar lo que ya tengo.
mi monitoreo de plagas, mi monitoreo, si yo tengo, no sé, una fungosis, quizás las zonas con mayor biomasa donde tengo que ponerle más ojo, voy a tener más humedad, voy a tener... Entonces, ¿cómo uno va aterrizando su sistema de monitoreo a algo espacial que me permita visualizarlo? También lo hacen a niveles macro. También para ver información de clorosis en las plantas, para ver si es que puede haber algún tipo de enfermedad, cosas de ese tipo. Piensen siempre que esto también tiene un tema de frecuencia, entonces tiene que estar bien estandarizado para qué voy a sacar esa información o si no voy a hacer un costo que realmente después me voy a arrepentir. También se ocupa lo están empezando a ocupar para temas de maleza, ver los manchones de maleza. Esto también es importante en ciertos cultivos, especialmente los cultivos tradicionales, donde por una mala aplicación se están generando una resistencia a herbicidas gigante. Entonces estamos teniendo problemas fuertes en ese aspecto. Y también lo hacen para ver con sistemas LiDAR, es decir, también lo ven para ver actividad de clorofila, digamos, y eso lo asocian a nivel del nitrógeno. Indiferente a todo eso, puede ser para muchas cosas, pero eso tiene que estar concatenado a algo y para algo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, ya, esto puede servir para anclar nuestro sistema de monitoreo y en función de esta variabilidad ir a ver qué significa ese verde que tengo ahí y qué significa ese rojo. ¿Por qué uno puede saber que eso tiene más biomasa o menos biomasa? Pero ¿cuál es la razón? ¿Es suelo? ¿Estoy regando bien ahí? ¿O un tema de fertilidad? Entonces, todos los fruteros en general, la fruta tiene control de gestión de monitoreo. Pero también de repente se trata de ver estas condiciones asociadas, por ejemplo, a los kilos, estimaciones que se están haciendo. Y cuando empezamos a ver eso, por ejemplo, en el tema de calidad, las asociaciones entre los planos NBI con calidad algunas veces andan y otras veces no. Y como no sé cuándo va a andar y cuándo no va a andar, por lo tanto, no anda. En ese sector teníamos eso. No solamente nosotros lo hemos visto, sino que también en Francia y en varias partes han visto que muchas veces estas correlaciones no son tan buenas. Algunas sí, son muy buenas, pero va a depender del sitio. Y es difícil, por eso hay que uno aterrizar y conectar esa información. Nosotros, como les mostrábamos ahí, hicimos la definición de estos mapas para ubicar nuestros puntos de control y segmentar nuestras zonas, en el cual aquí esta era una mejor calidad, la sacamos aparte, hicimos los vinos y había una diferencia entre este sector de acá, con ese de acá, de $10 la botella. Entonces, en ese aspecto, uno allí tiene una cosa práctica. Ya, estoy ganando plata con este cuento. Entonces, sí me sirve en ese aspecto si le estoy dando una utilidad y una condición clara para qué estoy usando esto. Si es porque es fancy, porque soy, no sé, todo el mundo lo está usando porque yo no, creo que mejor no lo haga porque están gastando plata de más. Y eso genera también de vuelta en el tiempo, mucha para qué lo hice, digamos, si no estoy recibiendo resultados. Otra cosa que estábamos viendo en temas de calidad es que no puedo pensar que con una sola variable voy a definir esa variable. Generamos diferentes niveles de información, de suelo, de exposiciones, de topografía, y al integrar toda esta información sí encontramos a generar patrones más claros en la calidad. Y esos son modelos que generamos en términos de lo que estábamos reales en ese campo y este es el predecido. Por lo tanto, ya al integrar más información te empieza a acotar un poco por dónde tiene que ir, ya estamos hablando de lo que es la Data Analytics. Es decir, si yo saco un mapa y tengo más información, la tengo que utilizar para gestar algo que sí es práctico, algo que sí es útil. Son los modelos y los errores están desde los 7, lo más que teníamos en los Cabernet Sauvignon, 10%, que eran estas zonas altas, que eran más complejos. Pero en general andaba del orden del 7, que es bastante bueno. ¿Y qué nos damos cuenta? Que el peso que tienen las diferentes variables, las diferentes condiciones son distintos. En topografía, en algunos casos, en otro lado era más el suelo. El suelo el que estaba rigiendo más la calidad o la producción, pero en otro lado era más la topografía. Entonces, el tener esta información más integrada es donde uno empieza a darle cuerpo a que esto realmente sea útil y no simplemente un mapita. Frente a eso empezamos a decir, bueno, ok, pero nosotros necesitamos la realidad de terreno y tener continuidad en la información en términos, por ejemplo, del tema de agua en los sensores, como por ejemplo el tema del desarrollo de la fruta, cosas de ese tipo. Entonces empezamos a ver, ok, en la parte de sensores no destructivos para ver esa evolución en calidad de fruta o detectarla.
Y dentro de eso también estamos trabajando en este momento con sensores de este tipo, que son 3 centímetros, es así, de bajo costo, para que espectrográficamente, lo mismo que les mostré en el tema para ver la comida que están trabajando afuera, para ver el tema si tiene azúcar o no tiene azúcar. En el mismo sentido, tener esto para ver temas de evolución en nuestra calidad de fruta que se conecta a nuestro celular, que nos permitan tener un tema claro de calidad de fruta. ¿Por qué? Porque es clave, especialmente en frutales, el momento oportuno de cosecha. Uno tiene que viajar a Europa, especialmente lo que estamos viendo en frutales, en arándanos. Si yo no cosecho en un momento oportuno, después cuando va para allá llega blanda. Si llega allá blanda, se termina en jugo en mermelada. Y yo pierdo. Entonces ahí hay un tema que estamos trabajando, práctico, que ese dato se conecta y al conectarlo espacialmente con este mapa de heterogeneidad que existe, yo puedo ubicar mis puntos de control y transformar ese mapa de heterogeneidad en algo práctico. Calidad. Y ahí empieza a tener sentido el dato. Lo estamos también viendo desde un punto de vista óptico, es decir, esos mismos rangos espectrales, trabajarlo en términos ópticos. Por ejemplo, toda esta fruta iba en un clanch que se supone que todo iba para exportación. Todo era lo mismo. Pero cuando uno ve esa fruta en otros rangos espectrales, en algo que uno no lo ve visualmente, sino más arriba, uno ve esto. Y en realidad no era todo igual. Hay de todo en esa cuestión. Hay fruta pasada, hay fruta madura. Entonces también estamos viendo trabajar estos temas de llevar a sistemas a nivel de portátiles que nos permitan ver lo no evidente. Y también se conectan aquí al sistema espacialidad que tengo conectado a los mapas que me da esa información. Entonces empieza a tener, vuelvo a decir, coherencia tener ese mapa de variabilidad. Bueno, aquí está la segmentación digital y tenemos un programa que nos dice directamente cuáles que son las pasadas y cuáles que no. Estamos con un proyecto con Hortifruti en esto avanzando. Lo otro, no solamente me piden calidad, sino también rendimiento. Es decir, tengo 1000 kilos de manzana, pero es distinto que tenga calibre 100 de los 1000 kilos que los tenga calibre 80, que los tenga calibre 120. Hay una tremenda diferencia en precio. Entonces también estamos viendo el tema de estimaciones de rendimiento. Bueno, esto es un tema para ver en tema de olivo, que generamos un sensor que nos permitía evaluar espacialmente el rendimiento, es decir, el flujo de los olivos iba golpeando una placa ahí y esa placa tenía sensores, celdas de carga y traducíamos el flujo en términos de peso. Y eso lo traducimos a un mapa de rendimiento. Y bueno, si uno ve el mapa de rendimiento, estos son los tamaños de fruto y este es el mapa de contenido de aceite. Y hay una clara relación, digamos, de lo que estamos teniendo en calidad con lo que es kilo o con lo que es la producción. Por lo tanto, la producción va a estar asociada a su calidad. Y lo estamos haciendo ahora también en términos ópticos para, por ejemplo, viña, en segmentar ópticamente la viña y generar un sistema digital que nos permita decir cuántos kilos tengo ahí, estimado. Y en eso, que nos empezamos a dar cuenta, y aquí es una cosa re interesante. Miren aquí, 2002, esa es la curva. 2012. 2013 está acá. 2014 está acá arriba de nuevo, con las mismas pendientes. 2015 vuelve a estar acá abajo. Tenía esa fluctuación y casi la misma tendencia. ¿Qué está pasando ahí? Era la fluctuación porque aquí se aplicaba la misma condición de manejo siempre. Y eso se traducía en que un año bueno, un año malo. Un año bueno, un año malo. Una inducción buena un año, exigía mucho la planta un año, el otro año, un año malo. Y eso pasa bastante en el tema de la fruta. Bueno, y generamos un modelo único en que lo ajustamos por ese año bueno y ese año malo. ¿Cuál era la diferencia? Racimo compacto, 160, 180 gramos. Al otro año, racimo suelto, 120, 100 gramos. Porque había más corrimiento, había más abortos florales, la inducción era mala. Entonces, ajustando el nivel estacional de los años por ese factor, pasamos de un error de un 20% de un modelo general por esta fluctuación a un 7,8% en términos de las estimaciones. Entonces ahí ya tengo, pero voy a andar por todo el campo sacando la foto. No, pues sé que tengo de arriba una fluctuación, diferentes zonas, esta hilera me meto acá, me meto en esta otra y me meto en esta otra y cubro todo el área. Entonces, de nuevo, el mapa me sirve de base para yo
anclar mi información de otro que sí se traduce en una información de valor. También estamos viendo en eso desarrollo del racimo, es decir, cómo va creciendo la valla. Para asociar ese desarrollo, si tengo una caída en la tasa de crecimiento del fruto, tengo que ver o es agua, o es fertilizante, o es cualquier otra cosa. Y la idea era conectarlo, en este caso, lo conectamos a temas, esto va sacando imágenes diarias. Y acá, por ejemplo, dimos un estrés a la parra, en que le cerramos la llave. Y claramente iba creciendo, ¡pum!, y se achantó la parra. Y era claramente, si yo tengo a la óptica, tengo un sensor de humedad y estoy evaluando eso, si la tasa empieza a caer y yo veo que no es agua, entonces ahí hay un tema de fertilizante. Y tenemos el mismo problema. También lo estamos viendo para estimaciones en el peso del fruto y su evolución. ¿Que se me pase alguna, no? No. Y para eso creamos un equipo que estamos desarrollando, que está con sensores ópticos, sensores de humedad, que está conectado para ver el punto en un punto espacial. Y la idea es tener sistemas de mediciones tanto estáticos como dinámicos. Los dinámicos, muy buenos, puedo tener un sistema comercial en eso que me genere mapas, pero los estáticos volvemos a tener el mismo problema que teníamos que hablaban en la mañana con el sensor de humedad. ¿Y dónde pongo el sensor? ¿Dónde pongo cada uno de estos puntos? Porque si tengo que poner 50 me va a salir carísimo, por lo tanto nadie lo va a usar. Debemos ver cómo solucionamos eso. En términos de riego, empezamos a ver el tema de déficit hídrico en términos de termografía. Cuando partimos hace varios años con esto, la cámara que me compré era así y me costó 35 millones. Hoy día esa misma cámara es así, se la puedo chantar al iPhone y cuesta $350. Y que la resolución es casi la misma, un pelito menos, me tengo que acercar un poquito más, ¿no? Entonces, generamos un software, las correlaciones entre el déficit hídrico con el potencial cinemático en hoja son muy buenas en el rango de déficit. Cuando ya se escapa el déficit muy alto, ya ahí se pierde la relación. Pero en el rango de trabajo andan muy bien. Y dijimos, ok, pero nos dijeron, sí, pero andar con el sensor por todos lados me da lata. Esa es la estimación y la real que medimos con la bomba de presión. Y anda bastante bien. Entonces dijimos, no, ¿por qué no lo hacemos aéreo? Lo hicimos aéreo también. Y podemos tener todo el predio de un pencazo. Perfecto, también anduvo bastante bien. Pero nos dijeron, oye, pero yo tengo diferentes sectores de riego, diferentes niveles de humedad en todo el campo, entonces tengo que volar todos los días. Buen punto. Sí, o cada 2 días por lo menos, para tener una continuidad de la información. Entonces dijimos, bueno, ahí es donde entra a tener estos planos asociados al tema térmico, o decir, en este caso el térmico lo usamos para evaluar el tema del sensor. Y dijimos, ¿por qué no hacemos que este mapa que estoy teniendo en términos espaciales, lo conecto con este otro? Y genero otro mapita de pero espacialmente. Es decir, proyecto mi información de mi sensor que tengo en un punto a todo el cuartel. De tal manera de tener en cada uno de una grilla de 8 metros por 8 metros, tener como si tuviera puesto un sensor. Y para validarlo, ¿qué hicimos? Que pusimos 9 sensores en diferentes sectores y vemos el tema de la proyección. Generamos un modelo que integra información aérea, que nos permite evaluar la espacialidad y con eso, en vez de sacar una todos los días, una cada 3 semanas, una vez por mes, más o menos se mantiene el patrón, y con eso conectar esa información espacial con información de campo y con la información de terreno. Y el modelo en sí ha andado muy bien. Acá tenemos, desde el sensor que estamos proyectando, a 100 metros, un punto en que tenía otro sensor. Y la curva roja es la del sensor, el real, el que estaba ahí, y la azul es la de la proyección. Bueno, eso nos permite proyectar espacialmente toda la información y a la vez nos ha permitido proyectarla en el espacio. Es decir, esa tendencia, proyectarla en el tiempo, en 7 días más.
¿Qué va a pasar? Siguiendo el patrón de caída del sensor, sabiendo que entre capacidad de campo y el punto de deflection factor, o el cierre estomático, la relación es bastante lineal. Por lo tanto, uno sí puede proyectar eso. Y eso mandarle a un sistema de... En síntesis, generamos un modelo en el cual uno entra a su sistema y lo que ve es esto. Y después lo que ve, si yo tengo que regar, es esto. Es decir, ve esto, ve rojo, verde, un porcentaje de nivel de déficit y si tengo que regar. Porque cuando uno tiene sensor, ve el punto. Ese punto tiene un 38%. Pero yo lamentablemente cuando le aprieto el botón de riego el cuartel completo. Entonces a mí lo que me interesa es saber qué porcentaje de área de mi cuartel está en déficit. Por lo tanto nos permite evaluar cada 8 metros esto y uno tener una visión así de simple para el productor para apretar el botón de riego. Y si lo proyectamos en los diferentes cuarteles, uno tiene la rotación, 1, 2, 3, 4, 5, y va rotando. Uno puede saber qué cuartel es que va a estar en déficit mañana, por ejemplo, o pasado. Y uno puede generar una integración para poder hacer esa rotación de riego. ¿Y eso conectado a qué? También con la fluctuación de mapas de aéreos, de vigor, eso, donde ahí sí tiene toda la coherencia tener este mapita, porque lo está aterrizando algo concreto en el espacio y el tiempo que sí me sirve a mí y me es útil para tomar decisiones. En el futuro, todo esto va a andar por esto, también conectado con satélites. Estos son los microsatélites que están sacando ya varias empresas, hay como 4 ya, que ese es el tamaño. Constelaciones de 140 satélites que van a estar dando vueltas con información diaria, ya que tengan térmica o multiespectral va a ser un poco difícil, pero sí va a tener una cierta frecuencia en el cual lo que buscamos es tener una condición de frecuencia y yo ir a sacar ciertos puntos. Por ejemplo, el dron, en vez de estar ocupándolo, por decirlo, todos los días, lo podré ocupar un detalle cada 2 semanas, cada 3 semanas, entonces le bajo el costo al uso. Pero sí tengo el detalle. Y eso lo conecto a estos tipos de información digital. Ahora, eso se lleva a tipos de plataformas. De esto hay un montón de plataformas. Pero hay que ver cómo integrar esa plataforma. Nosotros vemos que estos sensores o toda esta realidad de espacial se va a integrar a modelos espaciales que nos permitan predecir ciertas cosas para decirnos qué tenemos que hacer de vuelta. En diferentes, en suelo, en rendimiento, en clima, en el cual nos va a haber una interacción de esta información. Ahora, cada una de estas informaciones tiene que ser en formato fácil, eficiente y oportuna para poder lograr tener el impacto hacia los productores. De esto ya hay varias cosas que se están haciendo. Los modelos de todos estos sistemas no pueden ser rígidos. ¿Por qué? Todos los modelos que se están generando en cada sensor o en cada uno de estos tienen que ser flexibles. ¿Por qué? Porque ningún productor quiere llenarse de sensores o llenarse de plataformas, tener 50 diferentes tipos de plataformas. Entonces hoy día lo que se está viendo es que se trabaja con API, en el cual yo puedo llegar y pegar esa información a cualquier plataforma que yo ya tenga preexistente. En general todos tienen sistemas ERP y sistemas de información digital, al cual uno puede ir integrándole estas cosas. Por lo tanto, la flexibilidad de cómo se transmiten información es tremendamente importante y se ve una cosa muy importante a futuro. De eso hay varios casos. Visión de este tipo en cloud, de integración. Es súper importante tener eso, porque si no las cosas no funcionan. Diferente, hay un montón, y puedo ponerle 20 más si quiero aquí, pero de esto ya, para allá va la micro, como se dice en estos temas de integración hacia el usuario. Efecto de los modelos de negocio, ¿cómo ganar dinero con la data? Lo primero es la venta básica, que equivale a comercial abierta, que es, por ejemplo, los farm móviles, los sensores de humedad, todo esto. Sí, con la visión de que mi sistema yo lo tengo que tener conectado a una base de datos y a una API que le permita a cualquiera conectarlo a otra cosa. Porque si no, limito al usuario a mi plataforma. Y si tiene otras cosas, va a tener otra plataforma y otra plataforma, al final no las usan. Innovación de producto, que es una fuerte inversión de la industria, por ejemplo, John Deere, los Milky Robots, y hay un montón de ejemplos en el cual hay inversiones en la electrónica y en la informática asociada para generar un producto de salida, que es la otra vía. El commodity swap,
por ejemplo, entre productor y manufacturero, el commodity swap es cuando yo, a través de esta información y al tenerla espacial y en gran volumen, yo puedo empezar a trabajar el tema de precio de contrato. Eso es lo que es un swap. Entonces, me permite hacia los productores, si yo sé que viene con una producción y viene con un rendimiento, puedo hacer generar. Y si tengo estimado todo en espacial, yo como empresa puedo empezar a trabajar lo que es precios diferenciados o contratos específicos. Que también hay una vía aquí, que también se están habiendo, hay empresas dedicadas a eso. Especialmente lo que es grano, hay harto de eso. Valor de integración de la cadena, que es lo que hablamos como el field script, que es lo que hablábamos de Monsanto. Es decir, Monsanto, que vendía semillas, que tiene claro cómo funciona su semilla, compraron nuestra tecnología para darle valor a esa cadena. Entonces, con eso se diferencia, porque yo sí le doy a mis usuarios la semilla exacta, por lo tanto potencio su rendimiento y le va a andar mejor que el otro, que le puede poner cualquier otra que realmente de repente no le funcione tan bien. Creación de valor neto. En términos del pool de datos, aquí está AgriPlace, estamos hablando de todo lo que es la integración de bases de datos en asociación con lo que es trazabilidad. Temas de trazabilidad, todo lo que es temas de ERP conectado con sistemas de trazabilidad al cual se va conectando en la cadena y eso va generando valor de marketing, valor comercial. Que de esto también AgriPlace es una de esas que está asociada para temas de certificación. Esta es una empresa de Estados Unidos. Y bueno, pueden ser aquí como ejemplo de New Oil Using Innovative Business Model to Information and Profits, que está bien interesante ese artículo para ver cómo la información o esta data o estas tecnologías que estoy aplicando se traduzca en plata finalmente. Por lo tanto, es hora de empezar a utilizar realmente la información. Es decir, bajemos esos números a plata. Y eso es lo que quería darles por hoy día. Muchas gracias.